Bueno, segundo día del Festival Pulsos, Festival Internacional de Cine de la Universidad Unimpao, y hoy tenemos una invitada de lujo, Isabel Junca, actriz de doblaje, producto de la Unimpao, ¿verdad? Así Claro. es. Y producto colombiano que ha hecho doblaje en varias filmes, demás. Ha sido la voz de Nicole Kidman, de Jennifer Lawrence, entre otras. Entonces, una invitada de lujo que hoy nos vas a hablar un poco sobre el doblaje. Isa, acabamos de salir de tu charla y me genera muchas preguntas y quisiera empezar con ¿cómo ves a Colombia en todo el tema del doblaje? ¿Cómo está posicionada Colombia ahorita en temas de doblaje? Bueno, gracias por la invitación. Estoy feliz aquí de compartir con ustedes. Y en efecto, yo creo que el doblaje, cada vez el colombiano se ha ido posicionando muy bien a nivel mundial. Si bien antes teníamos una industria desde hace muchos años, más de 3 décadas, no es menos cierto que era un poco una industria desconocida. Ha sido después de muchas gestas que hemos hecho desde la Asociación Colombiana de Locutores, escuelas como A Voz Academia, el Festival Iberoamericano de la Voz Viva Voz, que se ha empezado a visibilizar que Colombia tiene una industria muy sólida. Y sabes algo fundamental, y es que nos caracterizamos por tener un doblaje muy neutro, que respeta mucho el léxico latinoamericano, con el objetivo de que sea muy comprensible y que definitivamente todos podamos entender ese lenguaje. Así que nos caracterizamos por eso y también por tener una interpretación de muy buena calidad. Súper. También pudimos escuchar en tu charla que tuviste tu formación en México, donde están grandes, unos duros del doblaje como Mario Castañeda, como Macías. Entonces, tú que tienes todo este bagaje y desde México, quisiera también preguntarte, entonces ya vimos el panorama de cómo está Colombia en términos de doblaje y cómo está posicionada Colombia con respecto, digamos, a Latinoamérica, ¿sí? Entendiendo que México pues es la meca del doblaje, por supuesto. Más o menos en términos estadísticos podemos acercarnos a que tal vez un 60% del doblaje latinoamericano, o casi la mitad, o un poco más de la mitad, se hace en México. Y casi la otra mitad se distribuye en varios lugares de Latinoamérica, siendo Colombia y Argentina los siguientes después de México. Después tenemos ya otras naciones como Chile, que también tiene un doblaje fuerte, pero no tan fuerte como Argentina y como Colombia, y otras naciones también como Venezuela, que ha tenido un importante doblaje, inclusive con mayor presencia que Chile. Estaría como Venezuela, Colombia y Argentina punteando después de México. Y ya vienen otras naciones más pequeñas que desde hace un tiempo hacen doblaje, pero que lo hacen de una manera más pequeña, como El Salvador, Panamá, y algunos otros países como Perú también tienen doblaje, pero en menor medida. Pero sin duda después de México está Colombia, Argentina y Venezuela punteando. Bueno, estamos bien posicionados entonces en términos de doblaje, eso es muy bueno. Isa, háblame de A Voz. Bueno, A Voz Academia es una escuela que nace justamente con la necesidad y la pregunta que yo me hice en algún momento, y es, bueno, si yo quisiera estudiar esta carrera desde cero, porque una cosa es ser comunicador y otra cosa es saber de locución y doblaje, claro, ¿yo qué tendría que hacer? Entonces, tendría que irme a inscribir a un grupo de teatro, tendría por otro lado que tomar clases de técnica vocal, tendría que buscarme un profe de locución comercial entonces yo dije, bueno, y si todo eso lo armo en un pensum académico y armo un programa, invito gente pues bien preparada en ese campo y activa en la industria. Y así fue bajo esa inquietud que, graduándome de la universidad, decidí emprender y fundar A Voz Academia. Ya llevo 9 años de este proyecto, ha crecido mucho y pues se ha posicionado muy bien no solamente en Colombia, sino que en el mismo México somos una gran referencia de academia, así que eso nos sentimos muy orgullosos de eso. Claro, súper bien. Bueno, también escuchamos que tú empezaste en el medio de la locución y mucha gente, yo creo que desde el periodismo empieza a sentir como esa curiosidad por el tema de la voz, del periodismo, del radio, ¿sí? También vemos el tema de doblaje en muchos programas, como por ejemplo Vox Populi, se me ocurre ahorita, ¿sí? Donde juegan con este tema de la comedia y el doblaje, pero entonces, digamos, un joven que no esté como tan ligado hacia el tema del periodismo, de pronto más por el tema de la actuación y, bueno, que no conozca a Voz, pero ahora lo van a conocer mucho más. ¿Cómo pueden estas personas acercarse hacia el tema del doblaje? Porque yo siento que es más que nada por el tema de la radio que la gente empieza a acercarse, pero cuando no hay como ese símil, ese pasito hacia el periodismo, ¿cómo puede alguien de pronto de otras artes humanísticas decir, oiga, ¿cómo aprendo doblaje? ¿A dónde me acerco?
Fíjate que curiosamente tenemos más personas que llegan, por ejemplo, a la academia, que llegan de comunicación, que llegan de actuación o son músicos, y en cambio no tanto gente de radio. Vea, pues. Curiosamente nos ocurre eso. Bastante intuitivo. Así que uno pensaría que el que es de radio, sí, vendría directamente a este universo, pero no, realmente nos ha pasado a algunos pocos como esa experiencia, pero la mayoría vienen de comunicación, de actuación en sí mismo o de música también, porque como en esto se requiere un entrenamiento auditivo y se requiere, digamos, tener una musicalidad, un ritmo. Entonces las personas que tienen buen ritmo se les facilita dedicarse también a temas de la voz. Vea pues, y bueno, últimamente con todo el auge de las redes, YouTube y demás, ha crecido mucho en popularidad todo el tema de los podcasts y video podcasts, entonces cada vez hay más jóvenes, o bueno, de todas las edades que dicen voy a montar mi podcast, quiero hablar de estos temas, y a veces no tienen como la conciencia de la importancia de la voz, de saber manejar la voz. ¿Qué consejo le darías a estas personas que están entrando como en este mundillo de los podcasts para hacer un buen uso de su voz y que sus productos pues tengan mayor calidad? Bueno, gracias por tu pregunta. Te cuento así como primicia que ayer o antier, bueno, hace pocos días, para cuando ustedes estén viendo esto, salieron los últimos resultados de los Voice Arts Awards, que son los premios más importantes a nivel mundial para actores de voz, y se premia una categoría de podcast. Yo este año estoy nominada, o sea, acabaron de salir las nominaciones, estoy nominada en la categoría de doblaje con esta película Tensión en Montana que les compartí, en la categoría Live Action Drama, pero además estoy nominada con un programa de podcast. Entonces, yo diría que lo más importante para el podcast, para la voz en general, es conocer tu voz y usar algo que yo le denomino la regla de 3 simple, o esos 3 rasgos prosódicos de la voz: el tono, el volumen y el ritmo. No siempre hablar en el mismo tono, no siempre usar el mismo volumen, no siempre usar el mismo ritmo. Yo puedo variar esas 3 cosas, y cualquier mensaje, sea a través de un podcast, sea a través de una presentación, sea de un comercial o un doblaje, van a adquirir mayor relevancia. Entonces, sin duda alguna, la clave de todo esto es conocer mi voz y potenciarla para que suene mucho mejor. Bueno, súper. Y bueno, ya para irnos, no quiero dejarte ir sin que nos des una demostración de todas estas habilidades de doblaje que tienes. Bueno, de repente podría ser un personaje que está narrando un cuento y que está diciéndolo muy misterioso, pero de repente aparece una bruja que va a lanzarle manzanas verdes a alguien y ella dice: por favor, te voy a lanzar de estas manzanas para que aprendas y te voy a volver una rana ahora. Esta actriz que sale aquí de repente necesita quizás una bruja, además, que pueda rescatar a la manzana verde. Así que empezaremos a jugar de uno y otro modo hasta volver a mi voz cotidiana. Súper, Isa, increíble, ya lo vieron, la importancia de la voz. Bueno, y eso fue nuestra entrevista con Isabel Junca, una tremenda actriz de doblaje. Recuerden que aquí vamos a poner también debajo las redes de su escuela A Voz para quienes estén interesados, y también nuestras redes para que nos sigan. Recuerden, somos Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades.